Kiko estrenaba la PC Gamer que le obsequió el profesor Girafales. Todos los días después de volver de la escuela lo primero que hacía era jugar Minecraft, con el objetivo de llenar un cofre doble con puros diamantes. Un día mientras exploraba ciertas cuevas se encontró con una que le hizo cuestionarse si en verdad Minecraft era para niños. Salió de esa cueva para nunca más volver y fue a explorar para encontrar otra. Cuando caía la noche, Kiko cenaba mientras miraba videos de alta calidad en YouTube. Una de esas noches, doña Florinda había estado tan ocupada que no le preparó la respectiva cena a Kiko, así que le dijo: tesoro, no alcancé a hacerte de cenar, así que voy a traerte unos taquitos, ¿te parece genial? Kiko no le respondió ya que estaba concentrado mientras miraba un video de terror. No sé si es cosa mía, no estoy viendo algo ahí. Doña Florinda alzó la voz diciendo: te estoy hablando, hijo, hazme caso por favor, ¿de qué vas a querer tus tacos? Kiko volteó a mirarla y le dijo: tráemelos de lo que quieras, déjame ver este video que está muy interesante ya que dicen que se aparece un fantasma. Doña Florinda salió de la casa dejando a Kiko solo mientras miraba videos de terror en su computadora. Después puso otro video que le llamó la atención, el cual consistía en seguir un punto rojo por una serie de laberintos. Se mantenía ocupado siguiendo dicho punto hasta que de pronto Kiko suspiró y se dijo: ¿qué videos más aburridos son estos? Veré que más me encuentro que sea realmente entretenido y divertido para tener algo que ver cuando llegue mi mamá con los ricos tacos. Kiko indagaba por YouTube hasta toparse con un directo de Speed. Justamente llegó doña Florinda dejándole los tacos sobre el escritorio, y Kiko emocionado empezó a darle unos mordidones a los tacos de chorizo mientras miraba el directo de Speed. Transcurría con normalidad, Speed celebraba los 120 millones de suscriptores, terminando el directo con un gran clavado a la cámara. Kiko se rió por lo divertido que había sido el directo mientras duró. Le empezó a dar sueño, pero antes de apagar la computadora, se dio cuenta de que le llegó un correo electrónico, y era tanta su curiosidad que decidió abrirlo, topándose con la sorpresa de que el mismísimo Speed le envió un mensaje por privado. Kiko, ilusionado casi incrédulo, abrió el correo y decía textualmente lo siguiente: has estado en mi directo y lo aprecio bastante, mi amigo Ben me dijo que los tacos que te comías se veían realmente deliciosos. Kiko emocionado fue corriendo para avisarle a su mamá de que tuvo la suerte de que un streamer le haya enviado un mensaje por privado. Doña Florinda fue con sueño a ver el mensaje y al terminar de leerlo le dijo: ¿y cómo sabe este muchacho que estabas comiendo tacos de chorizo? Kiko apenas se dio cuenta de lo extraño que eso era, y se encogió de hombros quedando con la duda. Cuando Kiko cerró el navegador, se dio cuenta de que había una pestaña más abierta, la cual era el juego de Talking Ben. Kiko se echó un poco para atrás ya que en primera él no había descargado en ningún momento ese juego y en segunda no recuerda haberlo abierto, parecía ser obra de un virus o un hacker. La cuestión es que al momento de querer darle a la tache para cerrar la pestaña del juego, el perro Ben decía que no y la pestaña no se cerraba. Kiko lo intentaba y Ben seguía diciendo que no, haciendo que poco a poco se trabara la computadora. La computadora se quedó congelada por un momento y luego la pestaña logró cerrarse, pero en ese momento le llegó otro correo el cual abrió y era nuevamente Speed, pero esta vez no había un mensaje textual sino una fotografía donde Speed estaba alistando una maleta sin dejar saber la razón. Kiko apagó la computadora y se fue a dormir considerando aquello una especie de broma hecha por algún troll de internet. Al día siguiente Kiko se despertó con la sorpresa de que su mamá no estaba en la cama. Kiko se levantó y al dar varias vueltas por toda la casa no veía a su mamá por ninguna parte, algo muy raro ya que por lo general ella suele levantarse un poco más tarde que Kiko, y se pone a trapear la casa, además si tiene que ir a un lado antes se lo deja saber a Kiko. Kiko tenía que irse a la escuela así que agarró un plátano, y lo metió a la mochila. Abrió la puerta, se encontró un paquete en el suelo, miró para todos lados del patio y no había nadie, recogió el paquete y vio que tenía una etiqueta que decía, para Federico, de Speed.
La caja no pesaba tanto. Emocionado la abrió y lo que venía dentro era un peluche de Ben el perro, tenía un olor muy agradable y la textura era muy suave, al instante se veía que el producto era de calidad. Kiko sonrió y lo dejó sentado en el sillón, antes de irse se quedó pensando y se dijo, pues caray, no está mi mamá, así que no podrá regañarme si falto el día de hoy a la escuela. Kiko aventó la mochila con gusto y prendió la computadora. Al hacerlo vio otro mensaje de Speed, lo abrió y nuevamente era una foto de él pero esta vez en el aeropuerto. Pasó el tiempo y ahora vemos a los niños en la escuela, al final por alguna razón Kiko decidió ir a la escuela, en el patio ñoño les decía, una vez me dijeron que dijera Yagamamaka pero con todas las letras de las vocales y terminé diciendo yo como moco. Kiko interrumpió la plática diciendo, oigan a veces no han sentido como que alguien los está acosando o espiando en secreto. El chavo le dijo, pues son las consecuencias de tener computadora así que deja de estar de chillón, cuando uno tiene acceso a internet está expuesto a ser espiado. Kiko volteó a mirar el cielo y vio un avión comercial a la distancia, luego bajó la mirada y les comentó, si algo malo me llega a pasar por favor no lo dejen así, investiguen qué fue lo que pasó. El chavo volteó para un lugar en concreto y señaló con el dedo diciendo emocionado, miren allá hay una botarga que está regalando dulces. Todos los niños empezaron a correr hasta la botarga que se trataba de Ben el perro. Kiko mientras tanto estaba parado estático pelando los ojos, pasados algunos segundos ñoño se acercó a él y interrumpiendo su trance le dijo, no seas aguafiestas Kiko que no ves que ese amigable perro está regalando mazapanes. Vente a divertir creo que ahorita van a poner música para ponernos a bailar, vamos no seas amargado. Kiko pasó saliva y después le contestó, no quiero ir ñoño me da miedo porque he estado viendo a ese perro en todos lados. ñoño le dijo, pues es normal amigo, sale mucho en los directos de Speed y se está convirtiendo en la mascota del momento, vamos a bailar. Casi de manera obligada Kiko accedió. Pasó el tiempo y Kiko llegaba a su casa, abrió la puerta y al adentrarse a la casa notó la misma soledad, aún no había indicios de la presencia de doña Florinda. El peluche de Ben seguía en el sillón y Kiko decidió prender la computadora. En el escritorio había un programa que Kiko no recuerda haber instalado, el programa parecía ser algo que tenía que ver con cámaras de seguridad, pero antes vio que tenía otro mensaje de Speed el cual abrió y vio que era otra fotografía, más específicamente una selfie donde salía Speed, mostrando que estaba en el aeropuerto de México. Kiko cerró la página para meterse al programa del escritorio, cuando lo abrió vio que había un video o mejor dicho una grabación que llevaba como nombre la fecha actual con una duración de 4 horas. Kiko algo confundido abrió el video, dándose cuenta de que aquello era la sala de la casa, Kiko se sorprendió pero más aún cuando apareció doña Florinda caminando y quedándose parada en medio de la grabación, Kiko se detuvo un momento, a observar qué tanto hacía su mamá pero conforme pasaban los segundos, se dio cuenta de que la doña no se movía para nada, le adelantaba a la grabación y doña Florinda seguía parada en la misma posición, luego de 3 horas seguidas caminó hasta el cuarto. Después de ahí la cámara no capta algo más fuera de lo normal. Después de esto Kiko se notaba nervioso, en primera porque según él no tienen cámaras en la casa y en segunda por el extraño comportamiento de su madre. Kiko volteó para atrás para visualizar la cámara oculta, pero después de mirar arriba y abajo, sus ojos se detuvieron en el peluche de Ben que estaba en el sillón. Kiko se acercó al peluche lentamente y después de analizarlo, lo agarró y le apretó la cabeza, topándose con lo que ya esperaba, dentro se sentía algo duro, sin dudarlo fue por unas tijeras y le cortó la cabeza al peluche, encontrándose con una cámara en el interior de la cabeza de este. En ese momento alguien tocó la puerta, Kiko se asustó pero casi sin pensarlo fue a abrirla encontrándose con su mamá la cual le dijo, perdóname por la tardanza tesoro, la señora de la estética se tardó mucho con el tratamiento pero creo que valió la pena, además mira te compré unos tenis. Kiko le comentó, por lo menos me hubieras avisado, por un momento pensé que me habías abandonado. Doña Florinda pasó a la casa mientras le decía, ¿cómo crees eso Kiko? Por eso te dejé una nota pegada en el refrigerador, lo que pasa es que me tenía que ir muy temprano y no quería despertarte, oye por cierto, huele a perro aquí adentro. Kiko se quedó pensando por un momento y le preguntó en tono nervioso, mami ¿acaso no viniste a la casa cuando yo estaba en la escuela? Doña Florinda vio y le respondió, te estoy diciendo que acabo de llegar porque la estilista se tardó más de lo normal. Kiko pasó saliva y le dijo, entonces si tú acabas de llegar ¿quién se metió a la casa? Doña Florinda no entendía a qué quería llegar Kiko.
Kiko notó la cara de confusión de su madre y de inmediato le mostró la grabación de la computadora. Al ver aquello, doña Florinda se notaba sorprendida, luego ambos instintivamente voltearon a una zona de la casa y vieron a un perro caminando de un lado para otro. Doña Florinda le gritó desde lejos: bonito perrito, puedes salir de la casa por favor, no te vamos a hacer daño, es más déjate abro la puerta. Doña Florinda fue a abrir la puerta y posteriormente el perro salió caminando de ahí. Doña Florinda cerró la puerta, luego le dijo a Kiko: te he dicho que no metas animales a la casa, el señor Barriga nos va a regañar. Kiko le respondió: pero yo no lo metí, es más ni siquiera sabía que estaba aquí. Se hizo de noche, se oían los ronquidos del chavo dentro del barril, hacía más frío de lo normal, de repente se escuchó que abrían la puerta de la entrada con lentitud y sigilo, el chavo dejó de roncar dándonos a entender que se había despertado ya que tiene oído muy fino que le permite despertarse hasta con el aleteo de una mariposa. Hubo unos segundos de silencio hasta que de la nada algo se escuchó. Christopher Ronaldo, Suey. El chavo decidió sacar lentamente la cabeza del barril para ver al intruso. Al estar todo en oscuridad no lograba ver mucho, sus ojos se cerraban de sueño así que mejor optó por dormir cómodamente, cuando lo hizo escuchó un pedo en el patio. De inmediato se asomó y esta vez vio la silueta de alguien bailando en medio del patio. La escena cambia dejándonos ver al chavo en camino a la escuela, hasta que en un punto apareció de la nada y en un árbol el mismísimo Speed, el cual de cabeza le dijo: yo no hablar mucho español, así que necesitar tu ayuda. El chavo enojado le respondió: no tengo tiempo, voy tarde para mi escuela. Speed saltó del árbol y cuando el chavo volteó a verlo, Speed le mostraba una cantidad considerable de dinero. El chavo parecía pensársela y se notaba convencido, mientras que Speed sonreía acercándose al chavo. En otra escena se ven al chavo y Kiko sentados en un parque que parecía estar abandonado, tenía una cancha de concreto de basquetbol. Estaban sentados en una banca y Kiko le decía: ¿por qué me trajiste a este lugar tan feo y cochino? Me prometiste que habías encontrado la pelota cuadrada que se me perdió. El chavo volteaba casi paranoico de un lado para otro, asegurándose de que nadie los viera. Luego le dijo: deja de estar haciendo preguntas, ya te dije que en cualquier momento llega el niño que se robó tu pelota cuadrada, suele jugar aquí a esta hora. Kiko frotó sus manos con la esperanza de recuperar su pelota. Repentinamente se empezó a escuchar un helicóptero a lo lejos, que ambientó el incómodo silencio. El chavo miraba el helicóptero y mientras tanto Kiko señalaba a un lado y decía: creo que ya llegó el niño, chavo, por allá veo algo. Kiko ajustó mejor la vista y vio que aquello no tenía aspecto ni como niño ni como humano, así que empezó a ponerse nervioso. El helicóptero se acercaba, parecía que se estacionaría en medio de la cancha, el chavo se puso de pie mientras lo observaba y la corriente de aire provocada por las hélices desplazaba las hojas y provocaba el movimiento de los árboles. Kiko no le apartaba la mirada a la cosa que se asomaba por detrás de uno de los árboles, sin importarle que un helicóptero se estacionara en medio de la cancha. El chavo se acercó como si lo estuviera esperando desde el principio. Al abrir la puerta del helicóptero nos damos cuenta de que el piloto era Speed, el cual casi enseguida le dio la señal al chavo de que se subiera. El chavo se dirigió a Kiko para decirle: sube al helicóptero, nos llevarán con el niño de la pelota cuadrada. Kiko, nervioso y con mucho miedo, sin pensarlo le hizo caso al chavo y se subió al helicóptero, ya no tanto por la pelota cuadrada, sino por escapar de ahí y de la amenaza de aquel extraterrestre que los miraba en secreto. En la pantalla apareció un texto que decía 2 horas antes. En la escena aparecen el chavo y Speed, el cual le decía: tú convencer a Kiko que se suba en helicóptero, luego tú te pondrás esto. Speed le mostró un pequeño artefacto bastante interesante. El chavo le preguntó sobre aquello y Speed respondió: te pondrás esto en tu muñeca cuando estemos arriba. Pasamos a otra escena donde el helicóptero ya estaba lo suficientemente alto, Speed presionó unos botones y la compuerta se abrió. Entró una ráfaga de viento muy fuerte, tanto que no se podía escuchar. Kiko, curioso, estaba en el puro marco, observando perplejo el hermoso paisaje que se veía desde las alturas. Aquello era precioso al igual que vertiginoso. Inesperadamente Kiko sintió un empujón que lo hizo saltar afuera del helicóptero, Speed estaba descontrolado. Pero Kiko logró agarrarse del patín de aterrizaje del helicóptero con toda su fuerza, el chavo asomó su cabeza y vio a Kiko, el cual estaba aterrado y su cara pedía a gritos ayuda.
Speed abrió la boca diciendo, no aguantará por mucho tiempo, prepárate chavo. El chavo miraba a Kiko y Kiko al chavo, los dedos de Kiko no aguantaban más y poco a poco se resbalaba, el chavo alcanzó a leer los labios de Kiko que decían adiós. Kiko se soltó. Speed le dio la señal al chavo y este saltó con su respectivo paracaídas. Kiko caía a gran velocidad sin esperanza en su corazón, esperando lo peor, el terror y la adrenalina que sentía era inexplicable, lo único que pasaba por su mente eran los momentos bonitos vividos con sus amigos y su mamá, sin dejar de lado el tremendo azotón que le esperaba. A lo lejos vemos al chavo cayendo. En la escena se nos muestra a ambos cayendo alejados el uno del otro, aún así el chavo buscaba la manera de acercarse. La escena nos muestra a la primer persona del chavo, miraba a Kiko a unos metros, luego activó el lanzatelarañas de la muñeca lanzando una telaraña a Kiko y pescándolo en el aire a la primera. Aquello era impresionante casi como si de una película se tratara, el chavo jalaba la telaraña para acercar a Kiko, cada vez estaban más cerca de caer y Speed comenzaba a ponerse nervioso. Al fin después de tanto jalar, el chavo logró atrapar a Kiko y lo abrazó con una sola mano, luego con la otra, sacó algo de su bolsillo trasero, era una jeringa la cual no dudó en clavar en el esternocleidomastoideo de Kiko. Le succionó una cantidad de sangre con la misma jeringa, luego Kiko parecía desmayarse poco a poco, posteriormente el chavo abrió el paracaídas. Pasó el tiempo, la Chilindrina salía de su casa enojada y de pronto escuchó que alguien le chifló, era el chavo, con la peculiaridad de que tenía un collar llamativo. Este se acercó a ella y le preguntó cuál era el motivo de su tristeza. En primera instancia la Chilindrina se asombró por el collar del chavo el cual brillaba mucho, luego tomó aire y le dijo, pues mi papá que nunca quiere darme dinero para ir a la tienda, ya estoy cansada de ser pobre. El chavo sonrió y después le comentó, conozco una casa abandonada donde hay mucho dinero, ¿cómo crees que me compré este hermoso collar? Comenzó a surgir brillo en los ojos de la Chilindrina y emocionada le dijo, ¿y qué hacemos perdiendo el tiempo aquí? Llévame a esa casa abandonada. Pasó el tiempo, estaban en lo que parecía ser un bosque, caminaban entre los arbustos y árboles donde había muchas arañas, la Chilindrina comenzaba a estresarse, pero el chavo le decía que faltaba poco para llegar, hasta que por fin llegaron a un gran y largo puente colgante. El chavo le dijo, la casa está del otro lado del puente, lo único que tienes que hacer es cruzar y traer el dinero faltante. La Chilindrina mencionó, no seas malito, acompáñame. El chavo le dijo, solo una persona a la vez, puede ser peligroso si pasamos los dos, pasa tú primero una vez que cruces iré yo. La Chilindrina miró el acantilado, y se dio cuenta de que sí estaba considerablemente alto, tan alto que no se alcanzaba a ver abajo. Armada de valentía la Chilindrina dio el primer paso al puente mientras el chavo la miraba. La Chilindrina ya iba en la mitad y de pronto el chavo empezó a mover el puente y este se balanceaba lentamente de un lado para otro con la Chilindrina encima, el chavo se reía burlonamente, por si eso fuera poco un tablón del puente se zafó y cayó al acantilado dejándonos saber que aquel puente no era seguro del todo. La Chilindrina volteó para abajo y empezó a llorar de la nada. El chavo aprovechó el momento para acercarse a ella corriendo con la jeringa en la mano, sin pensarlo la clavó en el cuello y le succionó la sangre con la jeringa. Del otro lado del puente, vemos que en todo momento Speed era testigo de aquello. En otra escena doña Florinda estaba preparando la sopa y el teléfono empezó a sonar, casi de inmediato fue a contestar. Una voz masculina y seductora le dijo, buenas tardes Florinda, es un placer para mí comunicarme con usted, me gustaría conocerla. Doña Florinda frunció el ceño y antes de colgar le dijo, no sé quién es usted y no me interesa así que adiós. El tipo dijo unas palabras las cuales fueron, tengo un auto BMW, último modelo que puede ser de usted así como la heredera de mi fortuna, tengo mansiones y un campo de golf donde podremos jugar las tardes de sábado mientras miramos el sol desaparecer. Doña Florinda empezó a peinarse y después de sonrojarse le comentó, después de todo creo que no suena tan mala idea conocernos, podrías darme tu ubicación y yo voy para allá lo más pronto posible. Kiko estaba inmerso jugando en la computadora, doña Florinda aprovechó para salir sin decirle nada a Kiko, parecía que doña Florinda había quedado con ese tipo desconocido. Al llegar a la dirección que le dieron efectivamente había un BMW, que llamaba la atención de todo el que pasara cerca. Doña Florinda estaba algo nerviosa pero aún así se acercó, los vidrios estaban polarizados y no lograba ver quién conducía, la puerta de atrás se abrió y doña Florinda lentamente se metía al carro.
Se asomó para ver al conductor, el cual era Speed, que volteó para verla y le sonrió. La puerta se cerró bruscamente y Speed dijo, abroche su cinturón porque conocerá la verdadera potencia de esta bestia. La escena pasa a Speed conduciendo a gran velocidad por la autopista, esquivando los autos mientras doña Florinda gritaba. Repentinamente apareció el chavo de la parte de atrás de los asientos, el cual le encajó la jeringa a doña Florinda succionándole sangre. La pantalla se oscurece y en esta ocasión vemos en escena al chavo afuera de lo que parece ser una cueva en medio de la montaña. El aire era tranquilo, la brisa era la mejor que nos podamos imaginar, el silencio transmitía una paz sin igual. El chavo se percató de que a lo lejos comenzaban a escucharse pasos acercándose, se nos deja ver que era el profesor Girafales que se aproximaba lentamente, todo indicaba que tenían una reunión prevista en ese lugar en concreto. El chavo le aventó un casco de minería y ambos se dispusieron a adentrarse a la cueva, no sin antes el chavo sacó un pico y mencionó, usted solo sígame y confíe, próximamente usted y yo seremos millonarios. Ambos caminaban por los angostos y oscuros pasillos de la cueva, el chavo caminaba confiado pero el profesor Girafales no estaba muy relajado que digamos, por las telarañas, la falta de oxígeno y sobre todo por la oscuridad total de aquel lugar. Caminaron por mucho tiempo hasta que por fin llegaron al lugar donde abundaba oro en las paredes. El profesor Girafales le arrebató el pico al chavo y este empezó a picar impulsivamente durante varios minutos. Después se dio cuenta de que sería una tarea ardua, así que le dijo al chavo que era su turno y así se rotarían el puesto. El profesor Girafales volteó a un lado y al otro, pero el chavo ya no estaba ahí, había escapado sin avisar dejando solito al profesor en medio de esa oscuridad. En vez de tener pánico se empezaba a enojar por la irresponsabilidad del chavo de dejarlo solo ahí. El profesor siguió picando hasta que en un momento dado, ruidos se oían en la lejana oscuridad. El profesor se detuvo por un momento a escuchar un poco aquello. La luz de su linterna se fundió dejándolo en oscuridad. En esta ocasión el profesor empezó a preocuparse y a entrar en pánico ya que la oscuridad era total y no había manera de visualizar su alrededor. Su respiración y latidos se aceleraban, mientras que en algún lugar de la oscuridad se escuchaba un gruñido de algún animal feroz. Por un momento el profesor pensó que era su final, hasta que inesperadamente la luz de su linterna por suerte regresó. Al apuntar con esta alumbró al chavo, quien tenía la mentada jeringa con la cual ya sabemos que terminó haciendo. En otra escena doña Clotilde estaba inconsciente con los ojos cerrados atada en las vías de tren, poco a poco despertaba y abría los ojos, como era esperado se dio cuenta de cuál era su situación, los latidos se aceleraban, y no había manera de que se desatara ella sola así que empezó a pedir auxilio, gritaba y gritaba pero no había respuesta de nadie, debido a que estaba en una zona muy remota. Miraba al cielo buscando respuestas y soluciones a ese problema hasta que algo la interrumpió. El sonido del tren acercándose, no solo eso, sentía como las vías temblaban por la aproximación de la bestia. Doña Clotilde se movía desesperadamente, con la esperanza de poder librarse de alguna manera. La bocina del tren sonaba al estar cada vez más cerca. Doña Clotilde cerró los ojos aceptando su destino, sin esperar que el chavo llegaría para succionarle la sangre con la jeringa, para posteriormente y lo más rápido posible, desatar el nudo y liberar a Doña Clotilde. Al final lo logró, quitando a la doña de las vías a unos cuantos segundos de que el tren la hiciera pedazos. En otra escena se nos muestra el patio de la vecindad, querían que nos enfocáramos en el barril ya que hacían su meneste. Luego hubo una transición donde ahora aparecen el chavo y Speed en lo que parece ser un búnker apocalíptico, pero en realidad se encontraban en la habitación secreta que se encuentra debajo del barril. Parecían estar negociando ya que Speed le dejó en una mesa un maletín con mucho dinero mientras le decía, gracias por ayudar, todo esto es tu dinero, ahora solo quiero que tú dejarme aquí para hacer mi stream programado. El chavo no tuvo problema en que Speed realizara su stream en esa habitación secreta. Pasó el tiempo, Speed estaba reaccionando a un video de posesión demoníaca en un partido de fútbol. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا. Estaba atento al video pero al voltear a ver el chat se percató de que la mayoría comentaban quién era el que estaba atrás de Speed. Speed mantuvo la calma y se limitó a decirles que dejaran de estar bromeando porque no era gracioso.
Mientras tanto el chavo estaba en la azotea, se tomaba un cafecito hirviendo del Oxxo que se había comprado con el dinero que le dio Speed, miraba las estrellas pensando en qué podría hacer con todo ese dinero, que sin duda podría cambiarle no solo su vida sino la de sus vecinos también. En una de esas logró divisar al fondo un ovni que combinaba espectacularmente con el fondo estrellado. Consideremos que Speed estaba a oscuras en la habitación ya que la situación lo ameritaba, pero esto resultó ser contraproducente para el entretenimiento ya que, al parecer la gente no bromeaba, pasaban cosas paranormales ahí dentro, y esto se confirmó cuando justo Speed miraba la pantalla, algo apareció detrás de él. Speed gritó como loco y se levantó para prender la luz. Al hacerlo hubo un aura de paz en la habitación, hasta que vio que en la cama había alguien durmiendo y completamente tapado. Speed pasó saliva y después comenzó a acercarse pensando que era el chavo, pero cuando lo destapó, era el mismo pero sin ojos. Speed se asustó tanto que se desmayó. Al día siguiente el chavo y Speed se encontraban platicando en medio del patio. Speed le comentaba, son fenómenos paranormales y yo siempre quise avistar este tipo de cosas, este lugar tiene una energía especial, un portal que atrae todo tipo de eventos paranormales y atroces. El chavo le respondió, ahora suenas como la bruja del 71, ella ha dicho lo mismo en algunas ocasiones, que la vecindad está maldita, que antes fue un cementerio, que aquí hay una energía oscura como tú mencionas. Speed comenzaba a exaltarse y le dijo, quiero que me presentes al dueño de esta vecindad, voy a negociar con él para que me la venda, y todo esto sea mío junto con su portal energético, de aquí saldrá mucho contenido de calidad. El chavo mencionó, no creo que sea buena idea, el señor Barriga nunca ha estado dispuesto a vender la vecindad ya que hay un valor emocional que no lo compra el dinero, y eso de algún modo es lo que nos une a todos y nos mantiene felices. Speed le dijo enojado, no me importa, esta vecindad será mía y me presentarás al dueño porque si no te voy a hacer un corte profundo en tu muslo y se abrirá como sandía liberando mucha sangre. El chavo algo intimidado le dijo, pues tienes suerte de que precisamente el señor Barriga llega a cobrar la renta el día de hoy. Pasó el tiempo y el señor Barriga llegaba a la vecindad, con la sorpresa de encontrarse con Speed quien lo estaba esperando desde hace rato. Speed se acercó a él y le extendió la mano para saludarlo cordialmente. El señor Barriga educadamente lo saludó y luego le dijo, ¿en qué puedo servirte muchacho? Speed le respondió, esta será una negociación rápida, quiero que me venda su vecindad. El señor Barriga rió un poco y después le contestó, la vecindad no está, y nunca ha estado en venta, me temo que será imposible pero gracias por tu interés. Speed se molestó y le dijo, no le estoy preguntando que si me la quiere vender, le estoy preguntando el precio porque se la voy a comprar, así que vaya sacando los papeles y vayamos arreglando esto ahora mismo. El señor Barriga más seriamente le dijo, vete de aquí ahora, estás invadiendo nuestra propiedad, así que llamaré a la policía si no te largas. Speed lo confrontó y le contestó en un tono más elevado, ¿acaso no sabes quién soy? Déjeme dejarle saber viejo panzón que esta vecindad será mía por las buenas o por las malas. Las buenas son que usted me la venda legalmente, y las malas son que yo los asesine a todos ustedes. Tome la decisión, por las buenas o por las malas. El señor Barriga notaba la rabia en la cara de Speed pero sin intimidarse le respondió, por favor retírate, estás acabando con mi paciencia. Speed se notaba molesto diciendo que quién lo detendría. Who gon' stop me? You're not stopping me! Después de tanta gritadera, poco a poco los inquilinos salieron a presenciar el chisme. El señor Barriga era tan indefenso como para impedir que Speed se adueñara de la vecindad usando cualquier medio. Los inquilinos miraban aquello perplejos y con una corazonada que les decía que pronto todo tal cual lo conocen acabaría. Don Ramón apareció en escena diciendo, sobre mi cadáver, si quieres la vecindad tendrás que enfrentarte contra mí. Speed volteó a ver a Don Ramón y luego le contestó, estoy dispuesto e impaciente, muéstrame de qué estás hecho mi botón.
Speed terminó rendido y sorprendido por las habilidades y capacidad de Don Ramón para perdurar en un competitivo enfrentamiento. El asunto parecía haber terminado ahí, hasta que Speed se atrevió a hablar: acepto que eres bueno, pero tienen que saber que no he venido solo. En la escena, del pasillo se acercaba caminando Cristiano Ronaldo hasta presentarse ante todos por su icónica celebración. Speed sonrió diciendo: Cristiano, muéstrale quién manda. Cristiano, aparentemente victorioso, celebraba con entusiasmo desbordante, hasta que Don Ramón, con la mirada en el suelo, la subió para mirarlo y decirle: esto no se acaba hasta que se acaba. Speed quedó anonadado por lo sucedido, pero más allá de enojarse aceptó que Don Ramón era un buen competidor, naciendo en él una admiración y respeto por Don Ramón. Fue entonces que Speed se acercó a Don Ramón para estrecharle la mano y ante todos decir las siguientes palabras: es un orgullo para mí conocer a este hombre que irradia 1.000.000 de aura, me disculpo por lo sucedido, la vecindad les pertenece, y prometo no entrometerme otra vez con ustedes y sus viviendas, debido al respeto que ahora le tengo a Don Ramón, el vecino de todos ustedes, los invito a cenar tacos esta misma noche. La pantalla se oscureció y a los segundos aparecen en escena todos los inquilinos de la vecindad, contando también a Speed y Cristiano Ronaldo. Sin duda la convivencia era sana. En un momento, mientras disfrutaban de sus tacos, algo los distrajo y les llamó la atención: un platillo volador sobrevolaba por encima de ellos a la distancia. Todos, incluyendo el taquero, voltearon a ver aquello, algunos con temor y otros con fascinación. El ovni lanzó un objeto el cual tardaba en caer y aún no se alcanzaba a divisar. Al caer en la calle, muy cerca de ellos, se dieron cuenta de que era un peluche del perro Ben. Speed se levantó de la mesa donde comía para empezar a ladrarle descontroladamente, hasta que del ovni una luz verde fue lanzada hacia Ben, haciéndolo crecer poco a poco, se hacía gigante, a tal punto que la gente empezaba a gritar y todos empezaban a alejarse, por el tamaño que estaba alcanzando el peluche de Ben, el cual rebasaba los 50 metros de altura. El ovni dejó de dar luz verde y salió disparado de ahí a una increíble velocidad. La gente miraba aquello sin saber cómo reaccionar hasta que Ben despertó. Empezaba a reírse y moverse lentamente debido a su tamaño. Todos comenzaron a correr por sus vidas escapando de ahí. Ben, enojado, cerró su puño y aplastó a Kiko, haciéndolo picadillo en un instante. Doña Florinda vio aquello en primera fila y gritó estremecedoramente. Al oír esto, Ben la pateó, lanzándola hasta un edificio donde se estrelló bruscamente y luego cayó al suelo desde una gran altura. Jaimito miraba y decía: tendría que estar corriendo, pero prefiero evitar la fatiga, además no creo que me vea si no me muevo. Ben agarró a Jaimito y le pegó un mordidón partiéndolo por la mitad. Speed miraba aquello con unos ojos de incredulidad y enojo. Antes de que fuera demasiado tarde decidió salir corriendo de ahí. Ben caminaba lentamente por las calles de la colonia, los sonidos que emitía ahora se asemejaban a un dinosaurio, mientras destrozaba casas y agarraba automóviles para lanzarlos, así como patear gente y apachurrarla. El caos en la colonia sin duda se asemejaba a un apocalipsis sin precedentes. En otra escena, Speed estaba respirando agitadamente en un callejón, sacó una jeringa llena de sangre, la cual tenía una etiqueta que decía adrenocromo, se la inyectó en el cuello mientras la cámara se alejaba. Ahora en la pantalla aparecía un noticiero donde se comentaba que una criatura de aspecto de peluche estaba causando pánico en la ciudad. La policía no podía hacer nada y el equipo militar estaba muy lejos como para llegar a tiempo y detenerlo con armamento especializado. Speed estaba teniendo un ataque psicótico por lo que se acababa de inyectar. No parecía tener control de sus actos, esto ya no parecía una simple alteración psicológica, sino algo que se acercaba peligrosamente a una posesión demoníaca imposible de explicar. Ben seguía causando pánico en la ciudad, pero es en ese momento donde la toma apunta a otro lado, mostrándonos a Speed sobrevolando los bienes inmuebles de la ciudad. Su poder lo llevó incluso a poder volar, y enojado se acercó a Ben. Estando frente a él, ambos se miraron con furia esperando el primer movimiento del contrincante. A Ben se le empezaban a poner los ojos verdes y luminosos, mientras que Speed seguía volando a unos metros de él.
Ben lanzó unos rayos láser color verde proveniente de sus ojos con dirección a Speed. Antes de que estos impactaran en él, Speed reaccionó casi de inmediato, no por nada es conocido como el velocidades locas. Sacó de su mano un láser de color rojo que impactó con los láseres verdes de Ben, creando así una mezcla de láseres que producían una energía tan intensa que parecía que en cualquier momento explotaría. El láser de Ben parecía tener más potencia que el de Speed, ya que poco a poco se acercaba más, la tensión era indescriptible, Speed no podría soportar más y llegaría a su final. Inesperadamente, se empieza a escuchar un helicóptero, la escena nos muestra que es Don Ramón quien lo está conduciendo, sin pensarlo tanto Don Ramón se acerca, se prepara, y empieza a disparar desenfrenadamente hacia Ben. Ben se distrae por el impacto de las balas las cuales le lastiman, dejando de aventar el láser. Esto ocasiona que Speed también dejara de lanzar el láser para descansar y recargar la potencia de este. Don Ramón seguía disparando y volando, pero no contaba con que Ben lo divisara, y como si de una mosca se tratara, Ben lanzó un puñetazo lentamente por su enorme tamaño. Don Ramón veía como la gigante pata de Ben se acercaba, lo que le dio tiempo de decidir, abrió la puerta del helicóptero y brincó antes del impacto. En la escena se veía a Don Ramón cayendo en cámara lenta mientras el helicóptero explotaba. Don Ramón caía, esperando inevitablemente el impacto contra el suelo, pensaba en que había puesto su granito de arena por salvar a la colonia, y eso lo haría despedirse de este mundo felizmente. Speed se acomodó y al ver a Ben distraído, le lanzó el láser sin pensarlo, impactó en Ben y este comenzó a flotar sin tener control de sí. Se retorcía y en cualquier momento parecía que explotaría, o algo por el estilo. La gente miraba tensa aquel evento esperando a que esto tuviera fin. La escena nos muestra cómo Don Ramón estaba a unos metros del impacto para que viéramos cómo se rompería los huesos y rebotaría sobre el concreto, pero con lo que no contábamos era con la presencia del Chavo Araña, quien apareció para rescatar a Don Ramón mientras se balanceaba de un edificio a otro, atrapando y salvando a Don Ramón en el aire. De pronto, en la escena aparece Cristiano Ronaldo posicionado en medio de una calle con un balón enfrente con dirección a Ben. Miraba aquello y tomó un profundo respiro para posteriormente acercarse corriendo al balón en cámara lenta mientras todo el mundo estaba atento de ello, ya que se estaba transmitiendo en vivo para todo el mundo en varios noticieros. Cristiano pateó el balón con su mayor potencia y habilidad. El balón se dirigió en cámara lenta hacia Ben, mientras aún seguía bajo el control del láser de Speed. Con el fuerte impacto del balón, Ben explotó literalmente desatando una temporal lluvia de sangre y tripas en la colonia, pero esta vez poniendo final a su caótica amenaza. La pantalla se oscurece y posteriormente aparecen en escena los inquilinos en un cementerio junto a Cristiano y Speed, los cuales lamentaban la pérdida de Kiko, Doña Florinda y Jaimito el cartero. El Chavo estaba sentado en las escaleras, mientras repasaba en su mente las situaciones disparatadas que había enfrentado y todo por obtener un maletín lleno de dinero. Pronto entendió que ni todo el dinero del mundo te hará sentir tan feliz como el pasar tiempo con tus amigos, era por eso que no dejaba de pensar en Kiko, que aunque casi todo el tiempo discutían, se dio cuenta de que Kiko era parte importante de su vida. Estaba en silencio hasta que escuchó que una puerta de alguna de las casas se abría lentamente. Volteó y vio la puerta entreabierta de la casa de Doña Florinda. El Chavo confundido comenzó a preguntarse quién podría haber sido, si tanto Doña Florinda como Kiko habían perdido la vida desgarradoramente. Pensando que se trataba del aire, siguió reflexionando hasta que escuchó una voz proveniente de adentro de la casa: Chavo, Chavito, no estés triste, aún no me he morido, vente a jugar.
El chavo reconoció que esa era la voz de Kiko, y con una mezcla de emociones entre miedo y esperanza, fue hasta la casa y se metió. Dentro no parecía haber nadie, se adentró un poco más hasta llegar al cuarto de Kiko, donde se encontró con algunas de sus partes del cuerpo y su cabeza encima de la cama con moscas alrededor. El chavo aterrado no sabía cómo reaccionar, ya que eso era tanto asqueroso como misterioso, ya que según recuerda, enterraron las partes del cuerpo de Kiko y el chavo estaba presente en el cementerio, siendo testigo de todo aquello. Después de un escalofrío salió de la casa caminando y una vez estando afuera se dijo, después de todo Speed y doña Clotilde no estaban tan equivocados, me queda claro que esta vecindad es un imán de eventos paranormales difíciles de creer.